tremenda, terrible. Un niño de 2 años llamado Ethan tenía que hacerse una resonancia, ¿no? Una resonancia. Y sabemos que cuando nos hacen una resonancia nos meten en una especie de tubo a que justamente el aparato funcione y qué sé yo. Pero cuando eres un niño es poco probable que te quedes tranquilo. Por lo tanto, se acostumbra a sedar al niño, anestesiarlo para que esté tranquilo. Bueno, esto fue lo que pasó. Lo anestesiaron, lo sedaron, pero lamentablemente el anestesiólogo, que se llama, acá tengo, Alexis Gómez González, no hizo bien su trabajo. Lamentablemente el niño falleció. Tengo entendido que además este anestesiólogo ya tenía otras negligencias en su haber. Y bueno, lamentablemente, como lo vuelvo a decir, este niño perdió la vida, ¿no? Está Rob Reina con la familia, pero antes vamos a ver una nota para conocer a profundidad el caso. La huella de esta manito quizás sea la última travesura que Ethan Leao Cornejo Candia hizo en su casa. Ese es de su mano de él y este es de su papá. Este pequeño era la alegría de una familia y falleció a los 2 años de edad el 3 de marzo de 2021 en la clínica Ixa Medical, ubicada en el Callao, por una presunta negligencia médica. Desde entonces, Greta Candia y Eric Cornejo han lidiado una dura batalla para encontrar respuestas a la muerte de su hijo. Aquella mañana de marzo, el pequeño Ethan fue llevado a este establecimiento para que le realicen una resonancia magnética con sedación. Aquí fue atendido a las 10 de la mañana por el médico anestesiólogo Boris Alexis Gómez González, quien realizó el procedimiento junto a una tecnóloga y una técnica en enfermería. El examen tenía que durar solamente 45 minutos. 12:05 del día, recién me tuve que parar a pedir informes de qué estaba pasando, por qué tanta demora, por qué no me decían nada. 5 minutos después salió una enfermera diciéndome esto: señora, venga. Entré a la sala de resonancia y lo primero que vi fue al doctor Boris Alexis Gómez González haciéndole reanimación cardiovascular a mi hijo. Y lo único que me repitió en todo ese tiempo fue: no sé qué pasó, el niño entraba en paro hace 20 minutos. Tras unos minutos intentando reanimarlo, el pequeño Ethan no reaccionó y fue trasladado al Hospital Sabogal, pese a que el hospital más cercano era el Hospital Carrión, que está a solo unos metros de la clínica. Según muestran estas imágenes de las cámaras de seguridad, Ethan fue trasladado a las 12:27 de la mañana. Sobre este hecho, la clínica Ixa Medical emitió un informe donde señala que el pequeño presentó a las 10:47 de la mañana cambio de coloración en pies y manos, así como la alteración súbita de su saturación y frecuencia cardíaca. Sin embargo, el informe de defunción del Hospital Sabogal revela que el niño recién fue ingresado de emergencia a las 12:30 de la mañana, donde llegó cadáver. Entonces, ¿por qué se demoraron tanto en trasladarlo a un hospital? Si tú tratas a tiempo a un paciente que entra en paro, cuando hace este tipo de reacción alérgica, si lo tratas bien y en el tiempo correcto, hay mucha probabilidad que el paciente sobreviva y esté bien. ¿Por qué se demoraron tanto? A estos padres nadie les da una explicación. Lo más grave de esto fue la demora de la Morgue Central del Callao para expedir un certificado de necropsia que les fue entregado la quincena de junio, 1 año y 3 meses después de haberse realizado. Y lo peor de todo es de que lo tenían desde el 16 de marzo del 2021. ¿Por qué recién entregan a pesar de toda la presión que se ha hecho mediante el abogado, el policía, El fiscal y escritos de 2 congresistas pidiendo que por favor se cumplan los plazos establecidos? Lo único que ha hecho la morgue es actuar de mala fe, tapando al doctor y tapando a la clínica. En el documento se señala que el pequeño Ethan fue necropsiado el 3 de marzo de 2021 y la causa de su muerte fue un edema cerebral. ¿Pero qué causó ese edema? Los agentes causantes fueron enviados al Laboratorio de Toxicología y Medicina Legal del Callao para realizársele exámenes biológicos, químico-toxicológicos, dosaje etílico, exámenes infecciosos y enzimas cardíacas, así como exámenes anatomopatológicos. La pregunta para los padres es, si el certificado de necropsia demoró tanto, ¿cuánto más demorarán estos estudios que revelarán la sustancia que habría provocado el edema cerebral a Ethan? ¿Cómo le van a hacer si mi hijo está falleciendo por una negligencia a todas luces
¿no? Dosaje Es etílico. un caso sonado porque salió en su momento en los canales también. Le van a hacer un dosaje etílico, prueba de VIH, sífilis, hepatitis, ¿no? O sea, mi hijo no llega porque muere de sífilis, VIH ni nada de eso. ningún accidente de Y tránsito. encima de alcoholemia, por lo visto. Mientras la investigación continúa, tratamos de contactar al doctor anestesiólogo Boris Alexis Gómez González en la clínica ICSA Medical en el Callao. Y esto fue lo que nos dijeron. Caballero, no labora acá. Trabajó acá, ya no labora acá. ¿Desde cuándo no labora acá? No le sabría decir porque Pero trabajó aquí. Sí. Pero ya no labora acá. Ok, de acuerdo. Asimismo, consultamos en la web del Colegio Médico, donde Boris Gómez mantiene su licencia como médico anestesiólogo y puede seguir trabajando en cualquier centro de salud del país. Pero tratamos de indagar un poco más sobre este médico anestesiólogo y encontramos una casación del 2019 en una sala penal permanente en Amazonas. La misma fue emitida para anular la sentencia dictada en contra del doctor por supuestamente haber procedido de forma negligente en la operación laparoscópica practicada a un hombre que finalmente falleció por hipoxia. No obstante, como bien señalamos, esta sentencia fue anulada. Pero la denuncia que más disparó la alerta fue sentada el 30 de mayo de 2017. Boris Alexis Gómez González fue acusado de una mala práctica a un bebé de 7 meses que murió en la sala de resonancias producto de un paro cardíaco. Según la narración del padre de aquel menor, su hijo ingresó para hacerle los exámenes a las 7:40 de la mañana, pero a las 9:30 pidió información por la demora en este proceso. Sin embargo, le indicaron que así era el protocolo. Una hora después, a las 10:30, la encargada de administración le manifestó que el pequeño había sufrido un paro cardíaco. Si bien Gómez González no ha sido sentenciado por este hecho, genera curiosidad la similitud de este caso con el ocurrido con el pequeño Ethan Cornejo. Mientras tanto, dos padres siguen a la espera de respuestas. Respuestas que no llegan ni de la justicia, ni de la morgue, ni de la clínica. Respuestas que no traerán de vuelta al pequeño Ethan. No lo harán correr por los pasillos de su casa. No volverán a revivir sus trazos y garabatos en las paredes. Pero que al menos traerán un poco de calma a unos padres que confiaron su hijo a una clínica que se los devolvió muerto. Qué terrible, ¿no? Algo que en teoría debía ser simple, terminó convirtiéndose en una tragedia para esta familia. Vemos también que este anestesiólogo tiene otros incidentes en su haber, cosa que no habla muy bien de lo profesional que es. Como comentábamos, Rob Reina está con la familia, que nos puede también aclarar algunos puntos, como por ejemplo que la clínica hasta el momento, no tengo entendido, no les ha dado un informe real de lo que pasó. También sabemos que, bueno, esto pasó en marzo del año pasado. También sabemos que en un momento determinado una de las enfermeras sale del lugar a preguntar cuánto pesa su niño, cosa que ella debería haberlo sabido porque tenía que haber sido pesado antes. Bueno, de toda esta situación vamos a conversar con los familiares del pequeño Ethan. Buenos días, Rob. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás, compañeros? Sin duda un caso que nos toca cubrir, que nos toca informar, pero estamos aquí acompañados de Greta Candia y Eric Cornejo, que son los padres del pequeño Ethan. Antes de empezar a conversar con ellos, queremos mencionarles que ya tenemos los resultados de los exámenes toxicológicos que se le practicaron a Ethan. ¿Por qué son importantes estos exámenes? Porque van a ser precisamente las pruebas para poder referirnos a cuál fue la verdadera causa de su muerte. Vamos a hablar de eso precisamente con su mamá. Señora, ¿cómo está? Señor, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por recibirnos en su casa. Ustedes ya tienen los resultados luego de esta necropsia. ¿Qué dicen esos resultados? En realidad los resultados nos dicen no reactivo a todos los análisis o a todas las pruebas que le han realizado, ¿no? Le han hecho exámenes de sífilis, VIH, hepatitis A, hepatitis B, creo. Y bueno, un sinfín de exámenes que al final solamente dice no reactivo, no reactivo, no reactivo. O sea, pruebas que ustedes consideran innecesarias. Exactamente. Y lo más alarmante de todo esto es que al final de estos exámenes ponen una observación. Y dicha observación pone así tal cual: las muestras fueron agotadas en estos exámenes. O sea, ya no hay más muestras de Ethan para poder... Y ustedes lo que querían eran otro tipo de examen. Exactamente. Cuando sucede todo lo de mi hijo, en realidad el doctor me dice a mí que le iba a poner contraste.
Yo nunca supe si le puso o no el contraste y era algo que tanto nuestro abogado como el fiscal y como nosotros como padres queríamos saber. Y se mandó a hacer una prueba de sustancias yodadas. Se mandaron escritos para esto a tiempo, se mandó a la morgue. Sin embargo, hay una prueba de alcohol metílico de noviembre del 2021 y no está la prueba o los resultados de sustancias yodadas. O sea, no se realizó la prueba. Yo no sé qué le hicieron a mi hijo. Claro, según lo que... Nuevamente. O sea, no se realizó la prueba. Claro, no se realizó la prueba. O si lo han realizado, no están los resultados. O yo no sé qué están esperando los de la morgue del Callao para darnos los resultados, porque a más de un año es ya inconcebible que no sepamos qué pasó realmente. Claro. Sí. Bro, Chicos, sí, los escuchamos. Sí, para contextualizar, por lo que quiero entender a la señora, es que tenían unas muestras de sangre para hacer las pruebas en la necropsia y lo que han hecho ha sido agotar esas pruebas que tenían, haciendo pruebas, descartando cosas que no tenían importancia ninguna, ni relevancia, para quedarse sin pruebas, para cuando lleguen a las pruebas de verdad no tuvieran con qué hacerlas. Claro, no tienen la muestra para seguir realizando. Se agotó la muestra. Las pruebas. Así es. Porque la gastaron en tontera y media. Correcto. Así es. Correcto. ¿Eso quiero entender? Eso es lo que ha pasado. Chicos, además, si me permiten, y justo hablaba con la señora Greta, ella misma dice, le hicieron a su hijo pruebas de alcohol como si hubiera fallecido en un accidente de tránsito, pruebas de VIH, de sífilis, o sea, pruebas que a un niño de 2 años que estaba en un muy buen estado de salud no se le hacen. Ahora, estas pruebas son importantísimas, porque con estas pruebas ustedes podrían continuar con la investigación, ¿verdad? Exactamente. Es más, nosotros esperamos, porque eso es lo que yo esperé, al menos como mamá y como papá, esperamos que dentro de esta necropsia estuvieran realmente todos los medicamentos que a mi hijo se le puso, ¿no? Y saber qué fue lo que pasó, realmente qué desencadenó este edema, porque un edema no viene de la nada. Y su hijo estaba completamente sano. Ethan estaba sano. Si ustedes ven las imágenes de la cámara, nuestro hijo llega en brazos del nuestro, pero automáticamente con la misma se quiso bajar y se puso a correr por toda la clínica. Nosotros esperamos el tiempo que nos pidieron y porque llegamos súper temprano y el bebé estaba corriendo, estaba jugando con nosotros. Nuestro hijo iba de un lado a otro jugando, riendo. De verdad, yo llegué con un niño sano. Adelante, Karina. Rob, Discúlpame, señora. Sí, te escucho. Primero, dirigirme a la señora Greta y al señor Eric. Lamentamos muchísimo, muchísimo la pérdida de su criaturita de 2 años. Queremos saber, por favor, por qué el pequeño es sometido a una resonancia. ¿Quién envía esta orden y por qué razón? De acuerdo. ¿Por qué Ethan fue a hacerse la resonancia? Ethan, a partir más o menos de los 7 meses, empezó a tener un pequeño temblorcito, que era algo así, bien sutil, algo tan sutil que es más, para que un médico lo pudiera diagnosticar, nos dijo que o tenía que hacer ese movimiento en la consulta o simplemente nosotros grabarlo. Entonces, como ya estábamos en pandemia, habíamos puesto cámaras de seguridad y justo el bebé hizo ese pequeño movimiento y la cámara lo logra captar. Lo llevé al bebé al pediatra junto con esta imagen que habíamos captado y el médico me dice, bueno señora, así muy rápido, el bebé tiene epilepsia parcial leve. ¿Por qué? Porque el bebé nunca convulsionó. Nunca ha hecho una crisis de epiléptica. Y esta como resonancia era una suerte de prueba solamente de rutina. Era una prueba que no iba... El médico, es más, me mandó un electroencefalograma. ¿De qué hospital, disculpe? El hospital Hipólito Unanue. Mi hijo tenía CIS y él se atendía ahí con un neurólogo pediatra. ¿Y entonces? El neurólogo pediatra me manda 2 exámenes. Electroencefalograma y la resonancia magnética cerebral sin contraste con sedación. Entonces, sí, Rob, claro, con esta primera observación, Ethan llega y estaba corriendo, es decir, no es que ingresa a la cabina de resonancia enfermo o con fiebre o con algo. Él ingresa, ¿cómo ingresa él? ¿Cómo él se encontraba en ese momento? Nos contaba, ¿cómo llega ese día usted con Ethan? Nosotros, bueno, en inicial la cita era para el 1 de marzo. El 1 de marzo me estuve trasladando a la clínica con mi esposo y el bebé. Y me llaman diciéndome que el médico había entrado a una emergencia. Cuando hablamos del médico es Boris Alexis Gómez González. Alexis Gómez González había entrado de emergencia a una cirugía y que no iba a poder hacer la anestesia para el bebé y que tendríamos que reprogramar. Me reprograman al día siguiente. Las mismas indicaciones, todo tal cual. Voy a la clínica,
me dicen que el examen iba a empezar a las 10 de la mañana. Entonces, se acerca la enfermera Diana del Carmen Peña Vázquez, que me hace una serie de preguntas, ¿no? Y una de ellas es, ¿cuánto pesa el bebé? Bueno, mi hijo era bastante grande, robusto, entonces yo le dije un peso aproximado, que era entre 18 y 20 kilos. Nunca me hizo pasar un cuarto de triaje, nunca lo pesó, nunca lo talló. O sea, su hijo antes de someterse a una resonancia que además era con anestesia, exactamente, no se le pesó para saber exactamente cuánto debía ponérsele de anestesia. Exacto, eso fue una falta y una falta del protocolo muy grave por parte de la enfermera y del médico. Diana del Carmen Peña Vázquez, la licenciada, porque es licenciada en enfermería, ella debió pesar a mi hijo. Ella debió pesarlo y en base a ese peso exacto que ella tenía, el médico debió ponerle la cantidad de anestesia que se requiere bajo ese peso. Ahora, entiéndase que de estos casos, para ese tipo de resonancias a bebés se les pone anestesia porque los bebés, como se mueven mucho, no se puede tener una imagen correcta. Señora, cuando en el informe que se emite, ¿cuánto peso le pusieron a su hijo? En la historia clínica que vimos le habían puesto 22 kilos. ¿22 kilos? 22 kilos. O sea, le pusieron más peso del que yo le había indicado. Y es más, hasta se ve medio corregido. Y es algo que también me llama la atención. Y ahora, si el médico se basó en ese peso, obviamente le puso más anestesia. Y eso probablemente, digo probablemente, aunque de verdad no sé exactamente qué fue lo que pasó con mi hijo, haya podido desencadenar. Entonces, para entender, el pequeño Ethan llega jugando, corriendo, despierto, animado, ¿verdad? Le preguntan a la madre, a Greta, cuánto pesa, lo ponen en el informe, pero no pasa por un triaje, nadie monitorea ni controla al pequeño. El niño ingresa en perfecto estado de salud a esta cabina de resonancia y trágicamente sale muerto. ¿Qué es lo que le aplican? ¿Qué informe le dan a ella o qué es lo que ella ha alcanzado a conocer que le aplican a él? ¿Qué medicamentos? ¿Cuál es el medicamento? ¿Cuál es la anestesia, los medicamentos que el doctor le puso sevoflurano inhalatorio y midazolam. Y ambos son anestésicos. Entonces, si el bebé estaba dormido con sevoflurano, ¿por qué motivo le estás colocando midazolam? ¿Le puso 2 tipos de anestesia? Sí, y eso dice en su propio informe. El informe de la clínica. Él mismo también lo dice. En sus declaraciones él ha indicado que le ha colocado esos medicamentos y ya cuando el bebé entra en paro, le coloca, creo que adrenalina y no sé qué otra cosa más. Cosas que no aparecen en la necropsia tampoco. Tampoco aparece nada de eso. O sea, exactamente. No tenemos respuesta de nada. Lo único que están haciendo es ocultar la verdad. No sabemos a quién quieren tapar, si es a la clínica, al doctor, pero lo único que están haciendo es malograr todo el caso que se está armando. Si bien a ellos no les dicen nada formalmente, cuando ellos están esperando que se termine con este examen, ¿qué movimientos ven? ¿Qué desorden pueden ver? ¿Qué les dicen antes de informarles la condición en la que ya se encontraba su hijo? ¿Qué pasa mientras le estaban realizando el examen? ¿Podría contarnos todo lo que pasa durante el tiempo que usted está esperando hasta el momento en el cual le hacen entrar a la sala de resonancia? Bueno, nosotros llegamos, estuvimos esperando. Porque Ethan entra a la sala a promediar las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Exacto. Para algo que demoraba 45 minutos. Exactamente, ¿no? Entra solo, sí, es correcta la pregunta. En realidad fue algo que... Bueno, yo entré con él para que el médico lo anestesiara, vi que le colocaron una vía, vi que él mismo le colocó un medicamento, nunca me dijo qué medicamento era. Él me refiere, el doctor, que le va a poner contraste. Por eso es de que en inicios también hemos pedido esa prueba de sustancias ayudadas, ¿no? Entonces, ¿qué más sucede? Mi hijo se duerme con la anestesia inhalatoria y la enfermera me dijo, señora, el examen dura 45 minutos, espera afuera. Ellos te invitaron. Ellos me invitaron a salir. Entonces, ni siquiera me dijeron, señora, desea quedarse o irse. Si me hubiesen preguntado, yo me quedo. Pero si me dicen, espera afuera, también asumí, bueno, de repente no quieren que la mamá esté presente porque puede estorbar en el examen, o qué sé yo, porque a veces la mamá hasta ese momento usted sintió que todo era normal. Confió en el profesionalismo de los médicos. Que todo está dentro de lo normal. No presumí, no presentí que algo mal iba a pasar. ¿Qué pasa luego? Esperamos. Y más o menos como a los 45 minutos, 10 y 45, mi esposo me dice, pido un taxi para ir a la casa. Yo le dije no, porque el bebé tiene que despertar de la anestesia, el bebé tenemos que ver que esté tranquilo, que no vomite, porque es lo normal que a veces los niños vomitan.
Y pasaba el tiempo, no nadie salía. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron como 20 minutos, más o menos media hora, y empezaron a llegar pacientes que tenían cita. Y estaban empezando ellos a quejarse de la demora, ¿no? Eran las 12 o 5 para las 12. Y yo empiezo a hablar con una amiga porque yo me iba a ir de ahí a trabajar. Claro. Y le digo, el bebé todavía no sale. Claro, se tardaba mucho, ya es mucho tiempo. en el examen. Y ella me dice, pregunta. Y yo también, sí, ya voy a preguntar porque es demasiado. De repente sigue dormido, ¿no? Me acerco a recepción a las 12 y le digo a la señorita, me dijeron que el examen dura 45 minutos y ya son más de las 12 y no sé nada. Ya, señora, vamos a ver. La señorita estaba de lo más tranquila en su counter, tomándose un café con sus amigas porque estaban con sus compañeras de trabajo. Claro. ¿Qué pasa Y ahí? se paró, o creo que llamó, no lo sé, y a los 5 minutos salió la enfermera y me hizo esto, ¿no? Que venga, que pase. Yo pasé rápido, entré casi corriendo porque pensé de repente que mi hijo estaba despierto, estaría asustado, estaría llorando. Claro, lo normal, ¿no? Lo normal de un niño que no ve a la mamá. Sin embargo, cuando yo entro, el doctor estaba haciendo reanimación